Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al primer encuentro sincrónico académico o primer encuentro académico sincrónico de la asignatura. Para nosotros es sumamente importante reunirnos porque es un espacio de encuentro, de reconocimiento de pares, de discusión también y de participación. Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar aspectos concernientes a lo que hace que una comunidad virtual de aprendizaje como esta que nos convoca no sea exitosa. Aquí es que no sea exitosa. Como habíamos hablado previamente, cualquier elemento, como por ejemplo la energía, hará que esa comunidad, debido a dificultades de conectividad, vaya perdiendo elementos de comunicación. Entonces, vamos a ver eso en detalle. Les voy a explicar cuál es la dinámica de trabajo de este encuentro, que pues tiene una valoración de un 10% dentro de la nota, que deberá digitarse a lo largo de esta semana, porque ya tenemos que estar pasando la nota del primer 30%. Entonces, vamos a empezar. Bueno, me gustaría que me indicaran si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos dejando las evidencias del trabajo. Bueno, como ustedes se han podido dar cuenta, nosotros ya conformamos una comunidad virtual de aprendizaje. ¿Sí? Al principio, en el primer encuentro, pues estábamos en la consolidación, ¿cierto? En la creación, en el reconocimiento, pero ahora ya tenemos una comunidad virtual de aprendizaje. Es decir, que nos reunimos estudiantes, docentes, compartiendo un interés común, que en este caso es o tiene que ver con las estrategias de moderación en comunidades virtuales de aprendizaje. Y utilizamos diferentes herramientas para comunicarnos. A todas estas, creo que el correo electrónico es uno de los más frecuentes, los encuentros por Meet y, bueno, otros espacios que tendremos también para que podamos dinamizar lo que es una comunidad virtual de aprendizaje. Entonces, lo abordamos desde lo teórico, pero también lo llevamos a la práctica, pues con cada uno de estos encuentros. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy específicamente, pues yo voy a hablar 2, 3 cositas porque ahora los protagonistas son ustedes, para hablar de los aspectos que impiden que una comunidad virtual de aprendizaje sea exitosa. ¿Cierto? Entonces yo voy a mencionar dentro de la lista que yo tengo, basado tanto en lo empírico como en lo teórico, de los aspectos pues, que considero, a mi juicio, que hacen que haya inconvenientes para que no se pueda dar un proceso formativo en la virtualidad. Uno de ellos tiene que ver con los contenidos, ¿cierto? Que sean apropiados para esa comunidad, que sean coherentes dentro de la estructura pues, que tenemos del curso. La otra, la transposición didáctica, es decir, que hayan unos contenidos, pero que el profesor no esté en la capacidad de hacérselos entender a los estudiantes a través de diferentes estrategias o metodologías. Esto sí que es importante. La otra, pues, tiene que ver con la plataforma, ¿cierto? Qué tan navegable puede ser, ¿cierto? Qué tan operativa, tan simple, para que los que habitan esa comunidad virtual de aprendizaje, pues puedan acceder a los contenidos, pueden acceder a las actividades y pues realizarlas. Y es decir, tener allí el proceso formativo que se requiere. Bueno, la otra, el soporte técnico, pues cuando mediamos a través de tecnologías, ¿cierto? Que tienen que ver con el Internet, que tienen que ver con una plataforma, que tienen que ver con dispositivos, un celular, el computador, pues vamos a necesitar siempre de alguien que nos acompañe, ¿cierto? Que nos indique qué hacer cuando una aplicación no funciona, cuando un enlace está roto, bueno, en fin, una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo técnico. Precisamente hay estudiantes que tienen dificultades con lo técnico y por esa razón no estarán en este encuentro. Bueno, otra, que las orientaciones metodológicas que da el maestro sean claras y precisas para que los estudiantes puedan llevar a cabo las tareas de lectura pues, que se les proponen. Esta, la presencia del tutor, que el estudiante sienta que a pesar de que es una formación virtual, tiene al profesor a su lado,
¿sí? Que cuando requiera de acompañamiento, de instrucción, de ilustración, pues haya quien se la brinde. Una comunicación permanente, como hemos podido notar a lo largo de este curso, pues es muy frecuente el envío de mensajes, ¿cierto? Utilizando, por ejemplo, el mensajero del aula. Una metodología, ¿sí? Los encuentros sincrónicos, los foros, los aspectos que permitan lograr el aprendizaje van a ser relevantes dentro de estas dinámicas. Ahora bien, el que falle uno de estos aspectos que estoy mencionando aquí, que el profesor no aparezca, que no haya una comunicación continua, que la metodología no sea clara, que no haya un acompañamiento, que el soporte técnico sea inexistente, que la operatividad de la plataforma no sea simple y uno se pierda dentro del laberinto de posibilidades de la misma, que no haya una buena transposición didáctica, es decir, el conocimiento y las actividades no sean inteligibles para todos y que los contenidos tampoco sean apropiados, pues van a ser aspectos que van a impedir que una comunidad virtual sea exitosa. Es decir, se necesitan todos, pero la falla de uno va a hacer que el proceso se dificulte. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más aspectos pueden hacer que una comunidad virtual de aprendizaje no sea exitosa, ¿cierto? Una, que los estudiantes, a pesar de tener los aspectos que acabo de mencionar, pues no tengan la autodisciplina, no sepan cómo trabajar de manera particular, sino que siempre requieran del acompañamiento. Eso, pues, es un aspecto importante. Que no haya un seguimiento a los procesos, ¿cierto? Que no sepamos cómo va el discente en la adquisición del conocimiento. Que no hayan dinámicas pedagógicas apropiadas para la adquisición del conocimiento, para la recreación del mismo. Que el curso en sí no sea coherente, que se empiece hablando de una cosa y se termine hablando de otra, o que las actividades propuestas pues no tengan relación entre ellas. Pues que haya una pertinencia del curso para un público en general, que sea importante para las personas a quienes se convoca a trabajar y a enseñar y aprender, ¿cierto? Tiene que haber la relevancia de los contenidos. Pues tiene que haber estos aspectos, por supuesto, como la sociabilidad y la interacción. Si no hay este tipo de dinámicas, el proceso empieza a cojear de alguna manera, por decirlo en términos coloquiales. Y pues obviamente, como les mencionaba ahorita, unas posibilidades técnicas de los discentes, porque puede estar todos los elementos que les he mencionado, pero los discentes, aquí hay un error ortográfico, no tienen cómo conectarse a las clases, pues entonces vamos a tener una dificultad importante, ¿cierto? Que se necesita palear. Bueno, y ahora, pues, que estamos atravesados por la pandemia, pues vemos que con toda la demanda que requerimos de los equipos, pues, empezamos a tener dificultades. Bueno, atendiendo aquí a Salinas, vemos que para que una comunidad virtual de aprendizaje se lleve a cabo, pues se necesita que haya un intercambio de información, y en este caso que sea una información relevante, académica, afín a unos objetivos particulares, que haya un flujo de la información, que haya accesibilidad. El no tener accesibilidad a la información, por ejemplo, piensen ustedes que tienen que desarrollar una actividad y la actividad está cerrada, ¿sí? O no llegan a los archivos que le van a permitir a usted ilustrarse, pues eso va a ser un aspecto que va a impedir ese proceso de adquisición del conocimiento. Debe haber una participación tanto del maestro como de los mismos discentes, ¿sí? Esto sí que lo vamos a recrear nosotros, que haya colaboración. Precisamente este encuentro es un ejercicio colaborativo, son 5 estudiantes que van a hacer una participación, ¿cierto? Aquí nos vamos a dar cuenta cuando empiecen a socializar sus planteamientos si hubo colaboración o no. Que hayan unas destrezas comunicativas disponibles entre los miembros, que tengan la habilidad de transmitir un saber. ¿Sí? Que el Internet se convierta en una herramienta para generar aprendizaje a pesar de que no se comparta en el mismo espacio, ¿sí? Esto sí que es trascendental. Y pues en general, el objetivo desde Salinas
es que una comunidad virtual de aprendizaje cree una experiencia compartida, tanto maestros, estudiantes y un diálogo continuo con el saber. Entonces, aquí les voy a decir cómo es que vamos a estructurar el trabajo. Ustedes van a hacer una serie de exposiciones de uno de los elementos que ya prepararon, ¿cierto? No importa si nos repetimos, igual todos son relevantes. Lo que voy a tener en cuenta para asignarle la calificación al grupo es lo siguiente: que haya una claridad conceptual, que haya una adecuada ilustración y contextualización, es decir, que nosotros podamos comprender por qué el elemento destacado que impide pues, que una comunidad virtual de aprendizaje sea exitosa se comprenda con facilidad. La otra, pues que participen todos los integrantes, ¿cierto? Pues por eso es un trabajo colaborativo. Y como les estoy mostrando aquí con el ejemplo, que pues que haya un mínimo uso de recursos, que como maestros virtuales necesitamos siempre tener a la mano. Una presentación siempre va a ser útil porque va a ser una guía que nos va a orientar y organizar el discurso. Bueno, aquí llego yo, ¿cierto? Ahora sí voy a dejar de compartir y vamos a empezar. Listo. ¿Quién quiere ser primero? Profe, Sí, Alejandra. pues lo que pasa en este caso, lo que pasa es que yo no puedo hacer el trabajo en grupo porque es que yo trabajo y a mí me queda muy difícil poder reunirme con mis compañeros, entonces yo, pues lo que veo que de pronto que puedo hacer sola por la facilidad con mi trabajo, entonces yo lo hago sola, entonces yo lo hice sola. Listo, vale, podemos empezar por usted entonces. Dice, voy a presentar pantalla. Listo, vale. Mira a ver si ya está permitido, ¿sí? Sí, profe, ya. Ah, bueno, perfecto. Listo, yo creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Vale, sí, claro que sí. Listo. Entonces, ¿qué aspectos nos permiten que una comunidad virtual de aprendizaje sea exitosa? Pues acá lo que hice es ya como recalcar lo que hemos venido hablando hace ya varias clases sobre cómo enfatizando más que es en una comunidad virtual de aprendizaje, pues que en resumen, como ya lo hemos repetido mucho, son como una serie de personas que se reúnen alrededor de una actividad de enseñanza y aprendizaje, pues utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué factores no permiten que una comunidad virtual de aprendizaje sea exitosa? Yo encontré este. La falta de habilidades digitales básicas para el desarrollo de las actividades virtuales. ¿Y cuáles podrían ser algunas de estas habilidades? Primero, pues el uso de la computadora personal, el ordenador portátil, la tableta o el teléfono inteligente, es decir, como el dispositivo que nos va a permitir que estemos en comunicación, tanto con los compañeros como con los docentes, ¿cierto? Búsqueda, recopilación, reelaboración, reconstrucción de información en diversos formatos. Uso de programas como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones digitales, pues todos los programas como Excel, como Word, como todos los programas que nos van a permitir de pronto realizar los trabajos y hacer entregas y todo este tipo de cosas. Difusión de trabajos en diversos formatos digitales como texto, imagen, audio y video, hacer imágenes y poder compartirlas, hacer videos y compartirlos en diferentes plataformas. La comunicación por medio de correo electrónico, chats, foros o grupos. O sea, poder utilizar bien el Gmail, poder utilizar bien las redes sociales, los chats, todas estas son habilidades que se necesitan para que una comunidad virtual de aprendizaje sea exitosa. Y el uso de sistemas que permitan compartir y colaborar, como wiki, blog, podcast y webquest. Entonces, pues, en resumen, para que una comunidad virtual de aprendizaje sea exitosa, es fundamental que las personas que van a pertenecer a ella estén alfabetizadas en tecnología, puedan hacer uso de todas estas cosas para que el aprendizaje pueda ser significativo y no se les construya más, no se les vuelva una tortura, más bien estar en la comunidad. Listo. Bien, Alejandra, una pregunta. ¿Usted cree que eso puede pasar con los estudiantes que matriculan cursos
como estos en univirtual? Profe, sí, sí puede pasar, porque a uno mismo, pues ahorita a uno mismo que como que estamos con todo en este tema de la pandemia, entonces de pronto el profesor nos ofrece una herramienta, pero entonces uno esa herramienta no la ha usado y es la primera vez que la usa o algo así, entonces se le vuelve a uno como un tedio, eh, buscando, mirando, no me funciona esto, no me funciona lo otro, entonces si le sucede a uno de pronto como estudiante, sí, sí puede suceder que a uno se le dificulte alguna herramienta o se le haga difícil. Muy bien, Alejandra, la presentación está muy bien estructurada, tiene una buena combinación de color, no está saturada, relevante la manera como organiza su presentación y el elemento destacado pues es sumamente importante. Resulta que me encuentro con frecuencia con estudiantes que se les dificulta el manejo de ciertas herramientas y no lo sigue viendo uno a lo largo del curso. Terminan desertando a pesar de que contamos con acompañamiento para ese tipo de procesos. Muy bien, muy buen ejercicio. Sí, creo que teníamos un siguiente. Era... Sí, sí, Nicolás, dígame. Listo, ya vuelvo a empezar a compartir mi pantalla, perdón. Ah, espérame, Nicolás, dame un segundito, que es que antes de que usted me lo dijera, Laura por el chat había querido... No, profe, no. No. Primero fue Nicolás bueno, y entonces... Isabela. Bueno, entonces vamos con Nicolás y después con Isabela. Listo, profe. Ya les voy a compartir entonces por acá mi pantalla. Denme un segundito. Me confirman, porfa, si ya están viendo mi pantalla. Sí, Nico. Sí, ya, listo. Bueno, perfecto. Bueno, profe, muy buenas tardes, compañeros. Esperamos pues que todos se encuentren muy bien. Nuestro equipo de trabajo, pues somos Marisabel Urbano y pues mi persona, Nicolás Sánchez. Entonces, pues bueno, vamos a hablar entonces en este caso de aspectos o de un aspecto que fue el que nosotros escogimos, que hace que una comunidad virtual del aprendizaje no sea exitosa. Bueno, para comenzar, entonces, antes de saber, digamos, qué es lo que hace que una comunidad no sea exitosa, pues tenemos que entender qué es lo que la hace exitosa y por qué debería funcionar. Nosotros nos basamos en los tres pilares fundamentales que nos plantea Michelle Powers, que eso es la parte de los habitantes, o sea, la forma en la que la comunidad puede llegar a interactuar, la forma en la que ingresa, como algunos aspectos pues con los que ella ya juega en sus planteamientos, la parte de los lugares, en qué lugar va a estar alojada la información o la comunidad virtual, ¿sí? Sea digamos, por una plataforma que puede ir desde Moodle, Classroom, pues ya digamos como sabemos como todo ese tipo de plataformas que sirven para la gestión del aprendizaje. Y finalmente, esto se va a complementar con unas actividades, ¿sí? Que son las tareas o digamos como que acciones que van a realizar los miembros de una comunidad. Esos tres planteamientos es importante que nosotros los entendamos como un sistema de engranajes, ¿sí? Un sistema de engranajes que van en conjunto y que van funcionando todos por igual. ¿Y qué pasa cuando en un sistema de engranajes uno de ellos deja de funcionar? Pues que todo el sistema entonces deja de funcionar correctamente. A partir entonces de todo esto que les acabo de mencionar, nosotros escogimos el elemento y es cuando los habitantes no están funcionando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el engranaje de los habitantes no funciona? Entonces ya para esta parte los dejo con mi compañera Marisabel. Les voy a apagar el micrófono un segundito, perdón, para que pronto no vaya a causar interferencias. Listo, gracias, Nico. Bueno, como lo dijo nuestro compañero, nosotros nos enfocamos en la problemática que serían los habitantes y cómo si no se presta la demasiada atención a ellos, la CBA no va a funcionar. Entonces, bueno, expuesto en nuestra plataforma, en la lección número 1, en el tema 2, citamos: la dinámica de una comunidad virtual está direccionada al beneficio de sus miembros. ¿Esto qué quiere decir? Si en la CBA no está como principal que los habitantes sean el núcleo y el fundamento, en la CBA obviamente no va a funcionar de manera correcta. Se debe tener en cuenta que el contenido debe ser de calidad para que pueda atraer a nuevos integrantes y ellos mismos a la vez van a generar nuevo contenido. También lo van a convertir en algo productivo de interacción. Los integrantes tienen que sentirse parte de la comunidad para que de esta forma
pues sea una CBA realmente efectiva y así se pueda promover una mejor interacción entre ellos, fomentando a que estos también pertenezcan a esta comunidad. Se debe tener en cuenta, para que la CBA sea efectiva, una flexibilidad en el tiempo y en el espacio, porque estamos en una virtualidad en la cual el habitante necesita manejar unos tiempos distintos, ya sea en su vida personal y también para lo que está haciendo en la plataforma virtual. Debe ser un contenido de calidad para que este no se sature de contenidos que después pues van a ser tal vez no sean como de mucha satisfacción para el usuario y sean simplemente como redundantes. Y mecanismos para que la promoción de la interactividad sea efectiva. Es decir, es fundamental que el participante se sienta parte de esta comunidad y genere distintas interacciones. Y pues básicamente esto queremos decir para que una comunidad virtual sea efectiva, enfocado en los habitantes, claramente. ¿Qué pasó allá? Sí. Bueno, una pregunta que me surge respecto a lo que ustedes plantean. ¿Debería, pues quienes estructuran el proceso de enseñanza-aprendizaje estar muy pendientes de los estudiantes, es decir, que estos sean los que dirigen el proceso, o los estudiantes con su autodisciplina, con su deseo de formación, estar más pendientes de la comunidad? Claramente, profe, ahí serían los estudiantes, porque es fundamental en esta metodología que sea un aprendizaje autónomo. Por eso la plataforma tiene que pensar muy bien en sus habitantes, porque al ser autónomo son ellos los mismos los que van a hacer ese aprendizaje. ¿Y no hay mediación desde esa perspectiva? Profe, qué pena, ¿nos puede repetir que en esa partita se me entrecortó? Sí, claro, no hay mediación desde esa perspectiva. Es que veo el discurso me está indicando que los habitantes y la plataforma tienen una relación pues bastante estrecha, pero el papel del maestro no me aparece dentro de lo que están ustedes estructurando. Entonces me gustaría como saber Profe, si tienen esa perspectiva. El papel del maestro va a ser como, y intentámoslo como una parte de direccionamiento, siempre, digamos, si buscamos en otros documentos las características de las comunidades virtuales, vamos a encontrar que siempre va a haber una persona que va a ser un moderador, ¿sí? Pero ese moderador se va a integrar a la comunidad también de aprendizaje. Quienes también son los que, digamos, a partir de lo que dijo la compañera Isabel, es que los estudiantes son los que van marcando como las pautas o los ritmos. No va a ser en todos los procesos, porque obviamente, como usted dice, es necesaria la mediación del docente en ese caso. Que ya el docente no va, digamos, va a ser como lo entendemos como de pronto en la fuente del conocimiento, la fuente de información, sino que se va a convertir en un canal por el cual se va a facilitar la información o los contenidos por los cuales se va a acceder. De todas formas, recordemos también que dentro de algunos documentos que se nos compartió dentro del módulo número 1, hacían mención a que, digamos, también como el éxito era cuando todos empezaban a aportar, ¿cierto? Y cómo la forma entre todos empezaban como a colocar recursos en pro de la construcción y mejoramiento permanente, digamos, de nuestra comunidad, que en este caso es una comunidad de aprendizaje. Sí, muy bien, muy interesante la perspectiva. Esa relación bastante estrecha entre habitantes, contenido, el lugar, ¿cierto? La plataforma, van a ser aspectos determinantes, ¿cierto? Para la consolidación o no de una buena comunidad virtual de aprendizaje. Muy buen trabajo. Bien, continuemos. Gracias. Bueno, profe, voy a presentar la pantalla. Listo, Laura. Se ve ahí la presentación. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, comunidades virtuales de aprendizaje. Pues como ya lo habían dicho y lo hemos venido trabajando, pues estas se caracterizan pues por los espacios donde las personas hacen una interacción y donde intercambian información, pues ya sea de diferentes ámbitos, ¿cierto? Entonces, las problemáticas que yo encontré fue como unos obstáculos los cuales
como que hacen que esta no tenga una manera exitosa. Pero entonces cabe aclarar que desde las instituciones estas como que tratan de que la educación virtual sea como más dinámica para las clases en línea respecto a la educación de los estudiantes. Entonces, bueno, los obstáculos que yo encontré son como unas brechas digitales que pues como que inciden para la educación en línea, ¿cierto? Entonces, el primero sería el obstáculo de generación, que estos son como los aspectos culturales que forman parte de este espacio digital y que a la vez como que obstaculizan la educación en línea. Se puede ver que en ese sería la mayor parte del uso de las TIC, en el que se ven involucrados los jóvenes y los estudiantes. Pero pues estos como que no tienen como todo el conocimiento de dicho manejo de este. Entonces este va como en parte al rol del docente, donde se puede como ver reflejado que hay muchos, el rol del docente tradicional. Hay muchos docentes que cuando empezó la pandemia se vieron afectados, ya que pues hace mucho tiempo no manejaban un computador, a duras penas pues se podía observar que manejaban Word. Entonces para ellos fue demasiado difícil enseñar virtualidad. Entonces si el docente no está empapado de dichas TICs, pues no va a poder como enseñarle bien a sus estudiantes y hacerles llegar como bien sus conocimientos. Por otro lado, está también, bueno, no la puse ahí, la planeación didáctica. En el caso mío, en la parte de pedagogía, pues creo que es muy importante tener una planeación didáctica donde se vean reflejadas las TIC y de esta misma forma, por ejemplo, en los niños, sea de manera innovadora. Entonces, cuando el docente, pues como ya lo había dicho, no tiene el manejo de estas herramientas, pues no puede brindar una educación como, entre comillas, de calidad, como se pretende en la presencialidad. Entonces, pues el obstáculo más que todo sería eso. Y además la desigualdad que se viene en las instituciones al ver que hay niños que no tienen conectividad. Entonces uno de los obstáculos sería eso, sería la conectividad, la disponibilidad que ellos tienen, la desigualdad en recursos digitales. Listo. Pues acá está la bibliografía. Ok, Laura, hay un elemento que menciona, pero pues se hubiera podido relacionar un poco mejor en los obstáculos que usted menciona, y es esos conocimientos técnicos y tecnológicos que debe tener un maestro virtual, ¿cierto? ¿Será que podemos ahondar un poquito más en el sentido de que eso sería un impedimento para que una comunidad virtual sea exitosa? ¿Me repite lo que estaba diciendo, porfa, que me salí? No escuché. Menciona un aspecto relevante, es al cual le hace más énfasis, ¿cierto? Que es el dominio técnico que tiene que tener el maestro sobre la herramienta como un elemento importante para que una comunidad virtual sea exitosa, o no lo sea. ¿Será que podemos ahondar un poquito más? Puede mezclar lo empírico y lo teórico, no hay problema. Profe, otra vez, qué pena. Ok. ¿Por qué es un obstáculo que el profesor, al no dominar ya. Sí, porque impide que haya una buena comunidad virtual? Bueno, pues en lo que yo he podido observar en las clases y digamos desde mi parte, desde las prácticas, si el docente no está empapado completamente de estas nuevas TIC, de nuevas herramientas para dar sus clases, pues los niños no van a adquirir los conocimientos con mayor facilidad. Es decir, por ejemplo, hay muchas plataformas donde se enseña que, por ejemplo, un experimento, entonces hay plataformas que generan dicho experimento, pero si el docente no maneja estas plataformas, pues simplemente le va a dar la teoría, pero el niño va a quedar en las mismas. Lo mismo pasa en la universidad, hay docentes que simplemente se basan en la teoría y como que no buscan herramientas para afianzar esos conocimientos que están ellos dando a conocer.
No sé si le respondo lo que me pregunta. Bueno, sí, de alguna manera lo hace, ¿no? Es importante entonces, para redondear un poquito lo que Laura menciona, que el maestro tenga pues muy buenos conocimientos técnicos para poder ilustrar a sus estudiantes en cuanto a procedimiento y también pues para llevar a cabo aspectos prácticos, ¿cierto? Porque si no podemos, por ejemplo, hacer un videotutorial, si no estamos en capacidad de hacer una buena presentación, si no estamos en capacidad de mostrar nuevas metodologías de aprendizaje, pues entonces ahí el maestro, a pesar de tener todos los elementos operativos funcionando, pues de alguna manera sería el obstáculo, ¿cierto? Redondeando. Bien, Laura, buen trabajo. ¿Quién continúa? Profe, mi grupo de ser posible. Listo, Carolina, vamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Yo me cercioro que las chicas estén. Sí, están. Sí, aquí estamos. Ok. Como tengo problemitas con el internet, está como muy flojo. Les pido disculpas, no voy a activar la cámara para que no se entorpezca Vale. este proceso de compartir la pantalla. Me avisan por favor si la pueden ver. Sí, ya se está viendo, Caro. Muchas gracias. Listo. Bueno, les saludamos. Este grupo está conformado por Cristina Cardona, por Mariana Pava y por quien les habla, Carolina Posada. Nosotras escogimos como un factor que no posibilita que una comunidad de aprendizaje funcione perfectamente, si así se puede decir, la no actualización de la información. Y para esto, pues vamos a mencionarle 3 aspectos que consideramos afectan o están dentro de la no actualización de la información. Bueno, el primer aspecto que tuvimos en cuenta es la no actualización de textos. Nosotras pensamos que en una comunidad virtual de aprendizaje los textos que se compartan deben tener los datos actualizados. Por ejemplo, un docente compartió en X lección un apartado de un documento y a la hora de poner los datos bibliográficos puso mal o el año o el autor o el nombre del documento. Entonces, digamos que un estudiante quiere buscar más información sobre ese texto, puede que no la encuentre o puede que sí la encuentre, pues uno nunca sabe, pero también puede que simplemente se quede con esa información errónea. Entonces, los profesores tienen que ser muy cuidadosos también a la hora de ver el contenido que comparten y revisarlo. Y otro aspecto de la no actualización de textos ya serían en compartir en sí documentos actualizados, ya que a medida que pasan los años las cosas cambian, los pensamientos cambian, entonces discutíamos con mis compañeras que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de e-learning en 1996, cuando apenas surgió, que hablar ya de e-learning en 2021, cuando ya han habido muchos procesos, pues, en este tema y muchos nuevos conocimientos. Bueno, en este aspecto de no actualizar los links o los enlaces web, pues nos damos cuenta de que los usuarios de las comunidades virtuales de aprendizaje pueden acceder a archivos y las comunidades ofrecen diferentes enlaces a sitios web que pueden ser de interés y a documentos relacionados y también a la distribución de contenidos y recursos educativos como lo son los materiales hipermedia, las bases de datos, tutoriales incluso, demostraciones, videos o ejercicios de evaluación que tienen que ver con un link o un enlace que está adjunto en la plataforma de clase donde se están viendo todos estos archivos y muchas veces no están actualizados, como que crean el curso y no los vuelven a actualizar y digamos en la página donde enlazaba
el link ya no funciona, ya no existe, o dice error not found, no se encuentra, porque no, los profesores no se percatan de eso. En un momento determinado vieron el contenido y dijeron, esto está bien, lo vamos a enlazar al curso, pero luego no se percatan de que este siga existiendo y siga siendo actualizado. Y para finalizar este punto, si somos nosotros quienes creamos esa comunidad virtual de aprendizaje, pues se debe tener presente que pues se debe crear un aula virtual, ¿no? Se debe comunidad, que se debe crear la plataforma, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo yo creo una página web que en su momento la voy a convertir en una plataforma, en una comunidad virtual de aprendizaje, y yo no estoy pendiente del pago a la renovación del dominio, del hosting, o sea, que es el servidor, es donde se está alojado, eso se debe hacer un pago anualmente. Si yo al año, si yo creo toda una comunidad virtual de aprendizaje y todo funciona perfecto, los contenidos están actualizados, son pertinentes, hay interactividad, los estudiantes pueden ingresar a las actividades, resolverlas, todo funciona bien, el docente y el estudiante se comunican, los estudiantes se comunican entre ellos, todo funciona muy, muy bien, pero al año yo no pago otra vez el dominio del hosting. ¿Qué pasa? Es como si eso se desapareciera. Entonces van a ingresar los estudiantes, van a ingresar los docentes a sus cursos y no van a poder, pues porque no está por ningún lado, porque no se ha pagado. Entonces, si nosotros de pronto tenemos pensado emprender en siendo docentes, por ejemplo, queremos crear una comunidad virtual de aprendizaje y nosotros empezamos eso desde cero, debemos estar pendiente de ese aspecto que ni se menciona, pero que consideramos que es bastante importante. Y bueno, con esos tres aspectos cerramos esa parte de la no actualización de la información que tiene que ver pues con la pertinencia también del contenido. Muy bien, interesante esa perspectiva. Bueno, quiero ampliar un poquito en cuanto a eso. En la práctica, pues el maestro es el encargado de la planeación de un curso virtual, cosa que ustedes van a hacer más adelante. Esa labor de planeación, como hemos visto cuando nosotros somos productores de texto, pues hay errores que se nos pasan, ¿cierto? Podemos ver un documento, no sé, 3, 4 veces, y aún así se nos pasan. Aparte de eso, pues hay unos revisores externos, que son quienes pues están todo el tiempo, en el caso de nosotros, del sistema de acompañamiento, revisando los cursos que, por ejemplo, los enlaces funcionen, que la información esté actualizada, y cosas como esas. Pero aún así, después de todo ese filtro, suele pasar que hay errores. A veces uno se encuentra textos, ustedes que continuamente revisan bibliografía, que tienen unos errores que uno dice, pero ¿cómo se le puede pasar a tantas personas? Al autor, al editor, al revisor, al que le hizo el arbitraje al artículo, pero por favor, ¿cierto? Entonces, hay que mencionar que aparte de que hay mucha gente pensando en ese tipo de cosas, pues hay errores que suelen pasar. La otra, como estamos ahora produciendo tanta información y aparecen y desaparecen sitios en internet, yo hoy puedo tener un link operativo, pero mañana no. ¿Por qué? Pues porque por alguna razón alguien decidió cerrar la página o bajar el artículo o estaba infringiendo alguna política de autor, ¿cierto? Algún derecho de autor o algo así y ya no está. Entonces, para nosotros como maestros virtuales es sumamente importante pues estar mirando. Y por eso uno crea comunidad, porque el estudiante le va a decir, profe, mira que el enlace de este ejercicio no está operativo, entonces ahí es cuando hacemos la corrección. Por eso es tan importante hablar de comunidad, ¿cierto? Bien, interesante la perspectiva, muy dinámica. Muchas gracias, profe. Sí, muy bien escrito. Gracias. Gracias, profe. Tiene sentido, esperábamos que se tomara. Bueno, continuemos. ¿Quién sigue? ¿Quién desea seguir? Bueno, chicos, los invito a ser más espontáneos porque pues solamente hay pocos estudiantes y esto es un ejercicio evaluativo también. Aparte pues de que es colaborativo, debe ser participativo, se evalúa.
Bien, ¿alguien más o los 11 que están aquí son los que acaban de exponer? Profe, yo falta. Sí, Steven. Quiero pena que como está desde el teléfono, me estoy conectando desde el computador para compartir la presentación. Y la estoy abriendo aquí. Un momentito. Medio le escucho, Steven, es decir, ¿puede hacer su presentación o no? ¿O tiene dificultades? Sí, profe, estaba encendiendo el computador porque estaba conectado desde el teléfono. Desde el teléfono no sé cómo se haga para compartir. Entonces estoy terminando de abrir la presentación, ya tengo el Ah, bueno, listo. Mientras Steven entonces se prepara, ¿hay alguien más o creo que ya estamos participando todos? Bueno, entonces mientras Steven continúa. Chicos, nosotros hoy iniciamos también, aparte de estos aspectos que hemos abordado, muy variados, por cierto, un nuevo ejercicio. Esta vez vamos a hacer un análisis en la actividad que nos compete sobre los roles, las voces y los tonos en la moderación virtual. Este es un tema sumamente importante para ustedes, que son quienes aspiran, ¿cierto?, a ser maestros virtuales prontamente. Entonces, el dominio conceptual, pero también de la praxis de esos contenidos, pues nos va a llevar a nosotros a hacer un trabajo interesante. Entonces, para que recuerden que hoy iniciamos este ejercicio. Listo, ahora sí. Ahora Steven, sí, tiene la palabra, claro. ¿sí me escuchan bien? Sí. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Steven Senador López y pues voy a presentar voy a hacer mi presentación. Bueno, se ve mejor ahí. Está cargando. Ah, bueno. No, porque no se decía. Ah, sí, sí. Bueno, porque no como dificultades. Bueno, entonces vamos a empezar. Okay. Bueno, ¿qué es una comunidad virtual de aprendizaje? Bueno, como ya los compañeritos lo han referido, como el profesor ya nos lo ha comentado, sabemos bien que una comunidad virtual de aprendizaje esto es un grupo de personas, instituciones que están conectadas a través de la red y que tienen un foco específico, tienen un propósito común. Yo traje aquí para presentarles esta definición de COL porque me parece muy interesante que además de decirnos, de darnos esta definición de una comunidad virtual de aprendizaje, nos da también otras características y nos dice que las comunidades virtuales de aprendizaje tienen obviamente el elemento común que son el uso de las TIC, que estas TIC pueden ser utilizadas para facilitar el intercambio comunicativo, es decir, para comunicarnos con nuestros compañeros, con el profesor, pero igualmente tienen como el propósito de proveer ese instrumento, de ser ese instrumento para promover el aprendizaje. Y ya entrarían pues los recursos como los documentos, todos los recursos que podemos emplear. Y también esta definición nos trae una salvedad interesante y es que nos dice que no solo la utilización pues de las TIC es lo que va a permitir pues que una comunidad de aprendizaje tenga éxito
o no sea útil, sino que hay otros componentes que también pues influyen. Nos dice que no basta para que la mera utilización de las TIC no basta para que dicho grupo funcione automáticamente como una comunidad virtual de aprendizaje. Bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que le podría hacer falta a esa comunidad de aprendizaje para que sea exitosa. Bueno, aquí tenemos otra definición de Reingold, que también nos aporta otras características interesantes, y es que, bueno, nos dice que una comunidad virtual de aprendizaje debe estar conformada pues, por suficientes personas, y que esas personas deben mantener una especie de discusión pública o conversación o participación durante un periodo de tiempo determinado, que debe ser un tiempo considerable, porque eso va a permitir que que con esa relación, con esa discusión que se da entre los participantes de la comunidad, va a ir surgiendo una especie de sentimiento humano y de relación personal. O sea, es como que va a aproximar más a las personas que conforman esa comunidad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo la titulé La motivación porque, pues, digamos que con esto que ya he dicho, el componente, uno de los componentes, digamos, que haría falta ahí, aparte de las TIC, sería, pues sí, de una u otra manera, la motivación. Bueno, tenemos aquí que este autor, Velázquez y Sevillano, nos refieren a los MOOC. Los MOOC son unas clases de cursos que son abiertos y son masivos, o sea, muchas personas los pueden tomar. Y en estos cursos tienen una característica especial, y es que generalmente no hay una moderación como de un docente. La comunidad misma es la que los modera, ¿sí? Entonces, digamos que hay el componente del interés por la temática y el compromiso cobran un valor mayor. Bueno, tenemos que Chen y Chen nos dicen también que bueno, que la clave del aprendizaje y la clave de que una comunidad sea efectiva y que estar en relación con los otros permita que se logren los objetivos del curso, sería la motivación. La motivación como un factor clave, pues, para que los objetivos que se plantean en el principio del curso, pues, sean logrados. Bueno, pasamos a otro punto, y es el compromiso. Porque, bueno, digamos que los puse juntos porque va de la mano con el otro. Y es que las personas que conforman esta comunidad, no solo con el hecho de conformarla, digamos que ya están haciendo comunidad, no. Debe haber lo que es un involucramiento propio y un compromiso real de esas personas y de los integrantes, pues, de la comunidad virtual de aprendizaje, para que la comunidad tenga éxito, para que sea efectivo los objetivos que se buscan. Bueno, esto lo puse acá porque el autor que nos refieren acá habla del tema del compromiso y lo relaciona con el embudo de la, bueno, no recuerdo, la metáfora del embudo, que nos dice que, bueno, en un principio, pues, obviamente, aparentemente hay muchos estudiantes interesados, se matriculan demasiados, y bueno, lo que pasa es que no hay como el compromiso, la motivación suficiente, y al final lo que vamos a tener es que
pues los estudiantes no van a finalizar el curso. Entonces, por eso, digamos, no está fuera de ningún. Bueno, eso nos lleva hasta esta siguiente diapositiva, que, bueno, es aparentemente mucho, pero es simplemente como una especie de clasificación entre los tipos de personas o de estudiantes que conformarían la comunidad, que pueden ser de 3 tipos: los participantes activos, los mirones y los pasivos. Los activos serían, digamos, el tipo de estudiante ideal, porque están comprometidos, están motivados, hacen las actividades, comparten en los foros, hacen las tareas, interactúan con los otros. Bueno, los mirones, digamos que también están interesados, involucrados con los contenidos, pero no se relacionan tanto con los otros. Y los pasivos, pues nos dice acá que son los que terminan el curso, pero digamos no se involucraron tanto con nosotros, no se involucraron tanto con los contenidos, con las actividades y demás. Bueno, entonces esto me lleva a mí a decir que, a responder a la pregunta con que, digamos, la comunidad virtual de aprendizaje no puede ser exitosa o tiene la posibilidad de no ser exitosa cuando las integrantes de esa comunidad carecen de motivación, o hay falta de motivación en ellos, y no hay involucramiento, o sea, no se involucran con los otros, no se involucran con los contenidos. Bueno, estos dos, digamos, estas dos características podría uno pensar que son directamente proporcionales, porque pues, si no hay una motivación, si el estudiante no está motivado a participar, a interactuar con los otros, pues obviamente no va a haber un involucramiento propio. Y bueno, entonces, esta sería la presentación. Yo principalmente tomé una tesis muy interesante que se la recomiendo que la revisen, y la pongo acá. Se llama Comunidades Virtuales de Aprendizaje para potenciar la apropiación social de la tecnología. Un caso de estudio basado en MOOC. Bueno, eso sería todo. Bueno, Steven menciona unos aspectos importantes que involucran tanto al maestro como al estudiante, ¿cierto? La motivación, a pesar de que algunas veces termina siendo extrínseca, nosotros solemos mandarles a ustedes continuamente mensajes donde destacamos rasgos importantes de las participaciones, de los trabajos y demás. Depende de cada quien involucrarse con los contenidos de una manera oportuna, abierta, como lo mencionaba muy bien Steven, ¿cierto? Porque no solamente basta con estar ahí, sino que hay que involucrarse con los contenidos, con las actividades, con el aprendizaje, con los compañeros incluso, para estructurar procesos colaborativos. También es necesario que haya un compromiso del estudiante, por ejemplo, la autodisciplina. Este tipo de espacios es sumamente determinante, cosa que he visto que les ha costado a algunos estudiantes que llegan nuevos a la universidad. Por ejemplo, nosotros en el ámbito de Univirtual no tuvimos tanto esa dificultad porque nuestros estudiantes ya sabían que estaban más habituados a trabajar de manera dirigida, mientras que otro tipo de estudiantes en otras asignaturas veíamos cómo necesitaban continuamente al maestro para poder ir avanzando en la apropiación de la teoría de cada una de las disciplinas. La perspectiva que muestra Steven es interesante, ¿sí? Las referencias, por supuesto, también. Creo que hace un buen trabajo y destaca aspectos que son necesarios para que una comunidad virtual de aprendizaje pues, funcione bien. Como hemos podido darnos cuenta hasta aquí, son muchos elementos. Yo mencioné algunos, ustedes han destacado otros, y entrar a ser, creo que puntuales con cada uno de ellos daría para un trabajo de grado. Ahí les dejo pues esa inquietud porque creo que al respecto hay poco. Hay más sobre cómo conformar comunidades, pero lo que impide el desarrollo de una buena comunidad, creo que la bibliografía se queda corta. Y Steven menciona los MOOCs, que son Massive Online Open Course, es decir, cursos abiertos a través de
en línea, donde se puede matricular un sinnúmero enorme de participantes. Ahora, moderar una comunidad de 3.000 estudiantes, una cosa impresionante, no habría cómo atenderlos, ¿sí? Plataformas como Emagister, Coursera, Miriadax, trabajan los mods recomendados para uno que está en este proceso de aprendizaje. Muy bien, interesante la presentación. ¿Alguien más o vamos finalizando ya? Bueno, chicos, yo creo que hay mucho que decir frente a lo que permite que una comunidad virtual de aprendizaje funcione, lo que también impide que una comunidad como la nuestra, la que estamos articulando, pues opere de una manera adecuada y permita procesos de formación interesantes que podríamos abordarlos en otras situaciones, en otros encuentros. Muchas gracias por participar. Yo les puedo dar de una vez las notas para que usted se vaya tranquilo. Entonces, Alejandra Marín, un 5, una muy buena disertación. Para el grupo de Nicolás también obtienen un 5. Para Laura, un 4.3. Para Carolina Posada, un 5. Y para Stevenson Arevalo, un 5. Creo que ustedes son estudiantes destacados. He visto en sus participaciones y en sus entregas muchísimo compromiso, son bastante proactivos, pero ahora les corresponde mostrar que ustedes pueden superar de alguna manera a veces lo tradicional que cuestionan tanto, que lo puedo percibir en los foros. Entonces es una gran oportunidad para ustedes, una gran oportunidad para mí también aprender de las propuestas que ustedes traen. Entonces espero que continuemos con la misma sinergia a lo largo del semestre y nos podamos encontrar en el segundo encuentro académico. Entonces me gustaría saber si les conviene la misma hora o habría alguna modificación. La fecha es la siguiente que yo había estipulado, el 7 de abril para el siguiente encuentro. Y lo había propuesto a las 8. ¿Está bien? Ustedes son los que tienen la palabra ahora. Sí, profe, para mí está bien. Profe, pues si de pronto se puede en ese mismo horario, 6. sería bastante chévere. Yo sé que algunas de las personas que en este momento no están conectadas, tenemos clase de 8 a 10 y vamos, creo que hasta ese 7 de abril. O sea, puede que si ese día se hace la reunión a las 8, ese día no podamos asistir. Ok, listo. Entonces, ¿están de acuerdo en apoyarlo otra vez a las 6 de la tarde? Sí. Sí, profe. Sí, listo. Profe. Sí, Mariana. Profe, Lady está diciendo que ella tiene dificultad para presentar y que no tiene micrófono, entonces que si podría hacer un video y compartirlo. Sí, de una vez vamos a dejarle entonces las dinámicas claras a los otros compañeros. Quienes por alguna razón de diferente naturaleza no pudieron asistir a este encuentro para socializar sus perspectivas, entonces van a realizar un video donde hagan una disertación, así como la que han visto de sus compañeros, y lo envíen a más tardar, porque yo tengo que pasar notas prontamente, hasta el viernes 19 de marzo para enviarme su video a través de la actividad que les abrí. Voy a ampliar el tiempo porque lo había dejado hasta hoy a las 7, que hoy cerraba, para que me envíen ahí el video. Los demás pues ya están evaluados, entonces podemos continuar con nuestras dinámicas. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Entonces nos volvemos a ver el próximo 7 de abril, si Dios quiere. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por sus ideas y su presentación. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, igualmente. Chao. A través del mensajero del aula. Que estén bien.